viene Gisela Marciota. Vamos a hablar de equidad de género, de COVID, de campaña, año de elecciones. Pero la presentamos con el siguiente informe. El 11 de junio el Congreso aprobó la Ley de Equidad de Género en Medios, una nueva ley y conquista feminista. Hay quórum y hay 136 votos afirmativos. De esta manera, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en tener una ley que promueve la paridad y diversidad de género en medios de comunicación. Periodista de profesión, Gisela Marciota, hoy diputada nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, había impulsado otro proyecto similar y apoyó el aprobado. Esta ley lo que va a lograr es que empecemos a erradicar de verdad y de una vez la violencia por razones de género. En asuntos pendientes de diputados quedó la Ley de Emergencia de COVID, que establece parámetros epidemiológicos y sanitarios que permiten determinar distintos niveles de restricciones para la administración de la pandemia. ¿Se aprobará esta semana? En Fuego Amigo recibimos a la diputada Gisela Marciota. Muy bien, Gisela, gracias por estar esta noche con nosotros en Hola, en Fuego ¿qué Amigo. tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenas noches, feliz día. Bueno, muchas gracias. Feliz día a los papás que nos están mirando y en especial al mío. Aprovecho y paso el Bueno, saludo. Ya estuve con él. Arrancamos con el tema de equidad de género, ¿te parece? Dale. Contame un poquito, pues había generado cierta resistencia en algunos sectores, en algunos sectores de los medios y también en el Congreso de la Nación. ¿Puedes dar los 2 o 3 lineamientos principales de esa normativa? Hubo y se hizo así como mucho ruido, sobre todo ese día, porque era inminente que se convirtiera en ley, como terminó sucediendo. Y claramente ese ruido a mí me ratificaba que estábamos en el camino correcto, ¿no? Porque, a ver, esta ley viene a ampliar derechos, esta ley viene a traernos un poco más de justicia social en los medios de comunicación. Y esta ley viene a marcar un camino que nos va a llevar, que es un tránsito, que es un recorrido largo, que tiene que ver con llegar a una sociedad con equidad, ¿no? Y para llegar a esa sociedad con equidad se necesita tener medios con equidad. Claramente esto genera miedo. Siempre que hay un tránsito hacia un cambio de paradigma y siempre que hay ampliación de derechos, hay sectores que reaccionan. Hay sectores que reaccionan y que por algún motivo tienen miedo, no tienen interés, no tienen ganas o les afecta alguna situación y reaccionan de esa manera. Ahora, en el Senado no había pasado eso, que eso fue como, por lo menos para mí, la sorpresa que estábamos esperando que salga la ley rápido, porque en el Senado salió por unanimidad. Claro, lo que pasa es que esa era una media sanción. Pasando a la Cámara de Diputados se convertía en ley. En el Senado, era una media sanción, después tenía que venir a diputados, tenía que pasar por comisión, tenía que tener dictamen y tenía que pasar por el recinto. De hecho, ahí no fue por unanimidad. Ahí quedó claro que había un sector muy importante de los medios de comunicación que no están en esta búsqueda que tiene que ver con una sociedad que llegue a la equidad. Y yo decía, y lo dije en el discurso en el momento que hablé en el recinto, porque además nosotros desde el despacho presentamos un proyecto también en esta búsqueda y por supuesto que lo dejamos de lado en el sentido de que era tan necesario y tan urgente que esto se convirtiera en ley que no íbamos a generar ningún tipo de modificaciones. Yo creo que se especuló mucho porque si hacíamos modificaciones tenía que volver a la Cámara de Senadores y no iba a convertirse en ley. Mucha gente por ahí es como medio microclima, ¿no? Equidad en los medios de comunicación. Si vos querés que te cuente ¿qué significa? ¿De qué se trata? ¿Hay un cupo concreto? No. ¿Es para los medios públicos y para los medios privados? Es para todos. Es para todos los medios, no hay un cupo. Esto es un tránsito hacia esta búsqueda de la equidad, no es algo impulsivo ni compulsivo, no es que por ahí bueno, se convirtió en ley, entonces ahora van a despedir, a echar a la mitad de los varones periodistas y van a tomar a la otra mitad que van a ser mujeres y diversidades. No, no es así y tampoco es pura y exclusivamente para periodistas y que están o delante de cámara o detrás de cámara, es para toda la composición del medio de comunicación. Todos los trabajadores de los medios de comunicación. Exacto, trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación en su totalidad. Esa es la búsqueda de la equidad y que incluye mujeres y todas las diversidades. Y esto tiene que ver con el cumplimiento de esta ley
cuando se genera una vacante, ya sea porque una persona se va o porque la empresa crece periodísticamente y necesita tener más trabajadores o trabajadoras, bueno, ir incorporando mujeres y diversidades. Ir incorporando no solamente, como decía, en lo que tiene que ver con lo que se ve o lo que se escucha, sino también la idea es, para completar esa equidad, que se pueda estar en las mesas de decisión, Claro, que es los ahí puestos donde tenemos, jerárquicos. exacto, que es ahí donde tenemos que estar, porque ahí es cuando vamos a empezar a cambiar en serio este relato que se construye en los medios de comunicación, que necesitan de la diversidad en forma transversal, porque si nosotras no estamos en esos lugares, no se comunica de la misma manera, pero no porque tenemos que estar caprichosamente, sino por una cuestión de sentido común. A ver, una aclaración que creo que es necesaria porque en las redes era, van a castigar con la pauta a aquellos que no cumplan con la ley. No hay ¿Puedes explicar castigo. ese punto en particular? Sí, no hay castigo, no es una ley punitivista, es una ley que busca un incentivo al cumplimiento de la ley. Esto quiere decir que lo que hay es, digo, comillas, premio para aquellos medios de comunicación que cumplan con la ley. El lío que se había armado ese día, porque querían reducir la discusión a este artículo que tiene que ver justamente con el incentivo, que dice que el medio que tenga lo que se dice como el sello, ¿no? El certificado de equidad, de cumplimiento, que es un medio con equidad, que hasta incluso la ley dice se puede utilizar ese certificado de equidad para hacer prensa, porque la sociedad va a agradecer que el medio tenga equidad, porque quiere decir que va a estar recibiendo en su casa, cuando estás entrando a la casa, ya sea por la tele, por la radio, con un diario, estás entrando con un mensaje que es mucho más plural si vos tenés un medio que tiene un certificado de equidad. Entonces, cualquier persona que va a recibir eso lo va a recibir mejor. La pauta lo que dice es que lo que va a suceder es que va a tener ese medio prioridad en la asignación de la pauta. No es que le va a sacar al que no cumple. Claro. El que ya recibe, no va a dejar de Y recibir. ese certificado lo recibe no por una sola, digamos, condición o cumplimiento. Creo que hay como 7 pautas, Son 7, ¿no? pero con que cumplan 4, ya con 4 de esas 7 tienen certificado. Exacto, con 4 de los 7 tiene certificado, lo va a dar el órgano de aplicación, que eso lo va a determinar el Poder Ejecutivo en el momento que se empiece a reglamentar la ley y después que se empiece a aplicar. Una fake news que circuló cuando se habló de equidad era que te iban a obligar a hablar con Sí. la E. Sí. Ayúdanos a aclarar qué significa Pero ese es el uno, lenguaje perdón, inclusivo. Me Sí. sumo a lo que dice Cata, ese es uno de los 7 puntos, digamos. Uno tiene que cumplir 4 de esos 7, eso el es un lenguaje artículo. inclusivo. No, es un artículo. Es un artículo. Pero un no es artículo- hablar con la E. No, lo que dice es que se tiene que promover desde los medios de comunicación el uso del lenguaje inclusivo. Primero que sería una pavada mayúscula que se obligara, primero que no se obliga por ley a hablar a nadie de ninguna manera, porque estaríamos ahí sí atentando contra la libertad Claro. de expresión y la libertad de prensa en general. Ahora, y también sería una barbaridad mayúscula hoy y a obligar a hablar de una forma que todavía está en discusión gramaticalmente. Esto tiene que ver con una conciencia de género. Lo que plantea la ley es promover ese uso para concientizar y salir del discurso binario de género. Entonces, eso es lo que tiene que... No es que vamos a empezar a hablar con la E, vamos a decir todes obligatoriamente. De hecho, se basa en algo que dice las Naciones Unidas sobre el Exacto. lenguaje inclusivo, que no tiene que ver con hablar con la E. No, Gisela, tiene que habló- ver con concientizar. A pesar de todo esto que estás explicando, Patricia Bullrich Mm. habló en el medio de la confusión que quisieron generar sobre la ley de equidad y mirá lo que dijo. Cada periodista tiene que poder hablar como quiere. Sí, el periodista que quiere hablar con el lenguaje inclusivo, que no es el lenguaje oficial de la República Argentina, que lo haga. Ahora, esto votarlo por ley es una aberración inconstitucional, en definitiva una forma de censura, porque al final te van a decir, a usted lo ayudo y a usted no lo ayudo porque usted habla como yo quiero. Hay alguien que te dice cómo tenés que hablar. Bien. No es así, según tu explicación. No. Yo lamento profundamente que se desinforme de esta manera y que se genere esta confusión, porque lo lamentable cuando, viste que dicen algo que es mentira y se repite, y nosotros tenemos que estar diciendo, no, es mentira, es así. Lee la ley, además. Sí, pero no, es que esto es una intención. Seguramente que leyó la ley. Esto es una intencionalidad política de confusión adrede. Ahora Digo, te saco a Patricia Bullrich del medio, te sumo a los legisladores de Juntos por el Cambio que se opusieron a esta ley o se levantaron sus bancas y ni siquiera la votaron. ¿Cuál fue el argumento? Bueno, se sostenía y ellos hacían hincapié en
en una interpretación tomada de los pelos justamente para generar esta confusión, básicamente por el tema de la pauta. Ellos decían y sostenían lo que sostenían algunos grupos y medios de comunicación al respecto. Durante la jornada sí, hubo muchísimas presiones, un montón de periodistas, digo yo, de diputados, y yo como periodista que estaba, que había presentado también este proyecto en esta búsqueda de la equidad, y que querían como sacar de contexto. Yo había dado varias notas ese día, que fue a su vez así como muy, muy paradójico, ¿no? Porque estábamos debatiendo la equidad de los medios de comunicación en el Congreso en un rato, ¿no? Y había hablado con una radio, que no importa cuál, pero una radio muy importante, y me cuestionaban el proyecto, y en la mesa eran 5 periodistas varones en contra del proyecto. Era como, viste, yo decía, pero claro, que no hay posibilidad de que podamos hacer una reflexión más o menos seria sobre la búsqueda de equidad cuando son 5 periodistas varones en una mesa en contra del proyecto. Que la mayoría de los colegas varones que tienen lugares de visibilidad salieron todos a destrozar la ley sin leerla, como no nos apoyaron. Pero en el fondo no hay otra cuestión que tiene que ver más con lo que planteabas antes, digamos. Hay una intención de oponerse para marcar una línea, en todo caso, en la intervención del Estado. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo estás viendo la tensión que hay, quizá lógica, entre el derecho a la libertad de expresión y la regulación del Estado respecto al funcionamiento de los medios, que no es una novedad, pero parece ser bandera que va mucho más allá, digamos, ¿no? del caso puntual? A ver, yo creo que acá lo que hay, obviamente que hay grupos con determinados intereses y que generaron esta determinada presión, y que no es una novedad y que es histórico, y que esto que vos planteás es algo que viene sucediendo, y que cuando surgen este tipo de leyes que van a modificar de alguna manera lo que venía diciendo, ¿no? Que van a generar un cambio de paradigma en el tiempo, porque no lo vamos a ver de un día para el otro. La aplicación de esta ley y el resultado de la aplicación de esta ley no se va a ver cuando se empiece a aplicar. Esto se va a ver durante unos años, muchos años. Digo, los medios van a tener equidad en muchísimo tiempo. No lo vamos a lograr de un día para el otro. Esto es un tránsito a alcanzar, y es un objetivo a alcanzar, y por eso es necesaria esta ley. A ver, no tiene explicación que se oponga nadie a esto, excepto por especulación política. O sea, lo único que hay en el momento que vos estás diciendo lo que dice, y escuchábamos recién a Patricia Bullrich, es solamente tener ganas de especular políticamente, confundir y desorientar, y generar esto que digo, que tenemos que venir a explicar, y que del otro lado están diciendo, bueno, pero uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. A ver, tiene que ser y debe ser la búsqueda de una sociedad con equidad, que ese es el objetivo mayor que tiene el feminismo, porque el feminismo es eso, ¿no? El feminismo es la búsqueda de la justicia social. Entonces, el objetivo a alcanzar es una sociedad con equidad. Y eso, digo, no hay un partido político, otro partido político. La búsqueda de la sociedad con esa equidad, con pluralidad de voces en los medios de comunicación, que lo que termina sucediendo además es, si vos tenés esa sociedad con equidad, a lo que llegás, a lo que se logra como objetivo, es la erradicación de la violencia por razones de género en una sociedad con equidad. Digo, ese es el objetivo mayor. Bueno, vos decías, Gisela, que esto con el tiempo se va a ir viendo, ¿no? Cómo esta ley va a ir funcionando. Y va a llevar mucho Ahora, tiempo. Necesitamos una ley urgente, que es la de emergencia COVID, ¿no? Que viene demorada también. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo mismo, ¿no? Lo mismo que con esta ley en otro aspecto, que es, esta es la ley que antes de que llegara al Congreso de la Nación, antes de que la enviara el presidente al Congreso de la Nación, salieron a decir que eran superpoderes. O sea, antes de leerla. O sea, y lo mismo hacen con cada ley, con cada proyecto que envía el Gobierno Nacional. Antes buscan un título negativo para desvalorizar, desprestigiar, desmerecer, y que el debate se vaya por otro lado, en vez de ir a la esencia del debate. Esta es una ley, para mí es muy importante que se convierta en ley, porque ordena muchísimo todo lo que tiene que ver con las medidas que se tienen que tomar en las distintas etapas que se va pasando respecto del COVID, en cualquier provincia, en cualquier ciudad, en cualquier provincia de la República Argentina. Esto tiene que ver con distintas categorías que establece la ley. De acuerdo a esas categorías de niveles de contagio se toman determinadas medidas, la famosa fase 1, fase 2, fase 3. Bueno, pero todo eso regulado por esta ley. Entonces evitamos, y esta ley lo que hace es ordenar esas decisiones en
pos del gobernador o del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Son ellos quienes toman las medidas de acuerdo a esta ley. En caso, solo, sí, esto es lo más importante, porque dicen, no, son superpoderes. No, no son superpoderes porque las medidas las aplican los gobernadores. Solo, sí, pasado los 20 días, que es el tiempo donde se empiezan a ver si las medidas dan resultado o no dan resultado. Si esas medidas no dieran resultado, ahí el presidente de la Nación puede decidir profundizar la medida que se aplique justamente para cuidar la vida de las personas que vivan en ese lugar. ¿Esa resistencia tiene que ver con el año electoral? Sí, a ver, es una forma lamentable de construcción política, ¿no? Pero el año pasado hablaban un poco más, consensuaban un poco más. Este año es como nada. Y es que este es un año electoral. Y claramente, bueno, estamos hablando de una oposición que se maneja mucho por encuestas, que sabemos que van como modificando el discurso en función de las encuestas, sabemos que gestionar y que gobernar en pandemia tiene mucho que ver con dar noticias que no están muy buenas, que hay que tomar decisiones que son antipáticas y que generan malestar social, y que eso, en un año no electoral, más o menos la oposición en algún momento acompañó y después dejó de acompañar. Que, digo, a mí me apena en el sentido de que es como una falta de estar a la altura de las circunstancias, una falta de responsabilidad que tiene que ver con algo mucho más grande que nos está pasando, que le está pasando al mundo entero, y que no puede haber ahí ningún tipo de diferencia que no sea por encima de todo está la vida. Y después sí tenemos un año electoral, obviamente que hay un año electoral por delante, pero hay gente, digo, no sé, recién leía una noticia tremenda en Rosario, que muere una mamá, un niño de 10 años, la abuela, digo, esas cosas están pasando todavía. Bien. Gracias, Gisela, por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes, por favor, gracias.